Muy buenos días desde el Palacio de la Moneda, dando a conocer las cifras de la pandemia de el último día de octubre, 31 de octubre. Como siempre, agradecemos a los canales de televisión que voluntariamente se unen a esta transmisión, tanto a los canales de Anatel como Arcatel y también a las radios Archi y No Archi. También agradecer a los equipos del MinSal que colaboran en esta transmisión y al equipo comunicacional de La Moneda. Lamentamos profundamente el fallecimiento del cabo de Carabineros Eugenio Naín, de solo 24 años, casado con 2 hijos pequeños, que a partir de su fallecimiento quedan huérfanos. Nuestras condolencias a la familia y nuestras condolencias también al Cuerpo de Carabineros de Chile, institución que ha perdido más de 1.200 funcionarios mártires en la historia de Chile. A nivel nacional, los casos confirmados de coronavirus han disminuido en un 7%, menos 7% en 7 días y menos 6% en los últimos 14 días. Y un hecho muy importante, el 26% de los casos nuevos los estamos originando por búsqueda activa de casos, o BAC. Y, más importante aún, el 35% de los casos son asintomáticos. Es decir, hemos ido aumentando nuestra capacidad de testeo y de búsqueda de trazabilidad, encontrando cada vez más casos asintomáticos. Otro hecho muy positivo es que la PCR, reacción de polimerasa en cadena, a nivel de la región metropolitana, hoy día es de un 3% solamente. Hay que recordar que países que están en la segunda ola o países de Latinoamérica tienen en este momento una PCR del 45%. Nosotros estamos en un 3% a nivel metropolitano. Queremos dar recomendaciones para la noche de hoy, 31 de octubre, una noche especial, donde hay una gran actividad en la cual participan principalmente los niños. Es por eso que la doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, dará algunas recomendaciones para esta noche para evitar justamente la diseminación viral. Doctora Daza, por favor. Muchas gracias, ministro. Bueno, muy buenos días. Hoy día sabemos que la educación y el comportamiento individual es uno de los factores más importantes para disminuir la posibilidad de contagio. Es por eso que en el día de hoy, en esta fiesta que en la noche celebran los niños, llamada Halloween, recomendamos a las familias celebrarlos en su casa y no salir a recorrer las casas como lo han hecho otros años. Sin embargo, aquellas familias o aquellos niños que lo van a hacer, es fundamental que lo hagan con todas las medidas sanitarias preventivas que hemos conversado. Una de las cosas importantes es decir que la máscara de disfraz no reemplaza la mascarilla. Lo otro que es fundamental también decir que no es recomendable, es mejor decir, está contraindicado el uso de máscara sobre la mascarilla, ya que eso puede producir una asfixia en un niño. Al volver a la casa, fundamental hacer la sanitización habitual, lavarse las manos y lavar la ropa. El otro, si van a salir, hacer recorridos cortos, 1 o 2 casas, no más que eso, y entregar o recibir los dulces en bolsas individuales. De esa manera evitan el contacto en los recipientes unos niños con otros. Por lo tanto, seguimos recomendando, estamos en pandemia, todavía tenemos casos activos en todas las comunas, o muchas de las comunas tenemos más casos que en otros. Por lo tanto, las familias y sus niños los recomendamos hoy día tomar las medidas sanitarias habituales y festejar, ojalá en familia, en sus casas. Muchas gracias, doctora Daza. El día 29 de octubre se celebró a nivel internacional y apoyado por la Organización Mundial de la Salud el Día Internacional del Ataque Cerebrovascular. La OMS ha dicho que el ataque cerebrovascular es un síndrome clínico que consiste en signos de rápido desarrollo de trastornos neurológicos focales y obviamente que van comprometiendo cada vez más la salud neurológica del paciente. Este es un video que creó el grupo Neuroblastos del Hospital Regional de Antofagasta, al cual queremos agradecer
y que fue preparado justamente para destacar la importancia de detectar tempranamente los signos de gravedad que aparecen cuando vamos a tener un ataque cerebrovascular. En esta ocasión hemos invitado al doctor Walter Foyarque, neurólogo de la SONEPSIN, y al doctor Irving Santos, del Departamento de Enfermedades No Transmisibles del MinSal, quienes nos ilustrarán sobre esta patología que es tan importante reconocer a tiempo. En primer lugar, le daré la palabra al doctor Foyarque, neurólogo de la SONEPSIN. Doctor. Gracias, ministro. Bueno, antes que nada, agradecer la oportunidad que nos da el ministro para poder dar a conocer a la población en general algunos elementos muy importantes respecto a los ataques cerebrovasculares. Los ataques cerebrovasculares son la primera causa de muerte en Chile, eso hay que tenerlo claro. Es tal así que para darle un número que se pueda retener, hay un muerto por cada hora. O sea, en un día se mueren 24 personas de un ataque cerebrovascular. ¿Qué pasa con el que sobrevive un ataque cerebrovascular? Su calidad de vida baja. Solo un 25% de los pacientes que presentan un accidente cerebrovascular son capaces de reasumir su vida previa. Ahora, ¿cuáles son los síntomas? Y ustedes los tienen ahí en pantalla. Más importantes y precoces de cuando se inicia un evento cerebrovascular. Uno, cuando se aprecia que hay una asimetría facial o lo que nosotros decimos en buen chileno, la cara chueca. Otra cosa muy importante es que el paciente no es capaz de hablar claro y muchas veces su voz es ebriosa, habla como si estuviera ebrio, o bien no entiende lo que uno le dice. Y el otro síntoma importante es la falta de fuerza de un brazo y o la pierna. Esos serían los tres síntomas más importantes a tener en cuenta. Ahora, ¿qué hacer cuando yo sospecho que un familiar mío, un amigo mío o alguien cercano a mí está teniendo estos síntomas? Lo que debo hacer yo es trasladarlo de inmediato a un centro de atención hospitalaria, que como mínimo debe tener una tomografía o escáner, como más se conoce en Chile. Centros que no tienen tomografía o escáner no debieran ser trasladados a los pacientes. La otra alternativa es llamar al SAMU 131 en todo el país. Esta es una muy buena alternativa si yo mismo no lo puedo movilizar. Y otro punto muy importante, si los síntomas ceden parcial o completamente, llévelo igual. Nadie sabe en qué minuto esto va a volver a presentarse, puede ser horas, pueden ser días. Usted no lo sabe, nadie lo sabe, llévelo igual, aun cuando usted sienta que se está mejorando. No les voy a dar solo malas noticias, que es lo que he hecho hasta ahora, sino que la razón que estamos aquí es porque los ataques cerebrovasculares se pueden prevenir y dos, tienen tratamiento. Y es eso lo que vamos a hablar ahora en adelante. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Daremos la palabra a continuación al doctor Irving Santos, que trabaja con nosotros en el Ministerio de Salud, Enfermedades No Transmisibles del MinSal y también en la posta central. Doctor Santos. Muchas gracias, ministro. Buen día a todos. Yo les quiero hablar sobre cómo podemos prevenir un ataque cerebrovascular. En primer lugar, las personas que son hipertensas deben controlar su presión arterial. No dejen de tomar sus medicamentos. No hay que fumar ni beber alcohol en exceso. Consuma más frutas y verduras. Prefiera los alimentos libres de sellos. Realice más actividad física y controle su peso. El Ministerio de Salud, junto a la SONEPSIN, desde hace muchos años están trabajando en conjunto para prevenir una ACV y para mejorar a las personas que presentan una ACV. Diversas iniciativas, como la inclusión de la ACV en la Estrategia Nacional de Salud para la década 2011-2020,
el programa Elige Vivir Sano, la ley de etiquetado de alimentos, la ley antitabaco, el impuesto a las bebidas azucaradas. El ataque cerebrovascular está incluido en el GES, Garantías Explícitas en Salud. Estamos trabajando en capacitar a los equipos de salud que atienden a nuestra población, desarrollando material gráfico, orientaciones técnicas, guías clínicas en conjunto y cursos de capacitación. Hemos aumentado el acceso al tratamiento de estos pacientes, trombolisis, trombectomía, telemedicina, rehabilitación. Sin embargo, aún tenemos algunos desafíos por delante, como por ejemplo poder implementar en nuestros hospitales unidades de tratamiento del ataque cerebrovascular, para lo cual desde ya estamos trabajando. También poder lograr mayor equidad territorial en el acceso al tratamiento del ACV en todo nuestro país. Finalmente, quisiera reforzar el mensaje del doctor Fogeraki. Recuerde usted en su casa siempre, el tiempo es cerebro. Ante síntomas de un ACV, acuda inmediatamente al hospital, al servicio de urgencia. El ACV no se queda en casa. Muchas gracias, doctor Santos. Excelente presentación de ambos. Y esta es una enfermedad que, como ha dicho el doctor Fogeraki, mata una persona por hora en Chile. Es una cantidad impresionante de personas que fallecen. Así que lo más importante es prevenir. A continuación tenemos a conocer las cifras del día a cargo del subsecretario de Redes Asistenciales, señor Arturo Zúñiga. Muy buenos días. La situación en nuestro país, de acuerdo a los casos reportados durante las últimas 24 horas, es la siguiente. 1.686 casos nuevos, con 1.077 de ellos en casos sintomáticos. Con esto, la cifra total de casos de coronavirus con PCR es de 510.256 casos, siendo 486.642 casos ya recuperados. En cuanto a las personas que han fallecido durante las últimas 24 horas, de acuerdo a la información entregada por el Departamento de Estadísticas e Información de Salud del Ministerio de Salud, se reportan 49 personas, totalizando 14.207 en el país. En cuanto a la cantidad de personas que se encuentran hospitalizadas en las unidades de cuidados intensivos, al día de hoy son 756, siendo 90 de ellas en estado crítico. Con esto, la cifra total de ventiladores mecánicos disponibles en toda nuestra red integrada COVID es de 375. La red de laboratorios durante las últimas 24 horas informó un total de 39.258 exámenes de PCR, totalizando 4.308.761 exámenes. Finalmente, en cuanto a residencias sanitarias, el día de hoy tenemos 150 recintos de hospedaje con 5.541 cupos disponibles a lo largo de nuestro país. Para poder acceder a alguno de estos cupos, recordar el teléfono al cual ustedes pueden llamar, que es el 800-726-666. Eso es todo en cuanto al reporte del día de hoy. Muchas gracias, Arturo Zúñiga. A continuación, escuchamos las preguntas del día. Por favor. Muy buenos días a todos. En el último informe ICOVID se dio cuenta sobre un aumento en el número de contagios a nivel nacional, principalmente en las regiones del sur del país. Esto, consultarle, da cuenta sobre las primeras cifras de un posible rebrote o aumento en el número de contagios posterior a las manifestaciones que se desarrollaron el 18 de octubre y además consultar por cifras de la propia OMS, donde se da cuenta que actualmente Chile estaría posicionado como uno de los 10 países del mundo con más contagios por 100.000 habitantes y con más decesos por millón de personas. También consultarle respecto a ello. Muchas gracias. Muchas gracias. Va a responder el señor Arturo Zúñiga, subsecretario de Redes Asistenciales. Bueno, lo hemos dicho en situaciones diferentes, como fueron
las fiestas patrias, como también lo fue el plebiscito, que es muy difícil poder atribuir a una sola evento la causalidad de un aumento en los casos. Lo que está sucediendo en nuestro país hoy día es muy diferente en cada una de las regiones. Tenemos las regiones del norte de nuestro país que se han mantenido en un descenso. La región de Coquimbo, fue anunciado el día de ayer, pasa completamente a paso 4 con la tasa de incidencia menor de nuestro país. La región metropolitana, la región de Coquimbo también presentan una tasa de incidencia muy, muy baja en comparación a lo que tuvimos a mediados de junio y julio. Sin embargo, en el sur de nuestro país la situación es diferente y venía subiendo desde antes de las manifestaciones realizadas el 18 de octubre. Estamos hablando de la región de la Araucanía, la región de los lagos y la región de los ríos, en donde hemos visto un aumento durante las últimas 4 o 5 semanas. La región de Aysén tuvo un aumento importante ya hace 3 semanas atrás, pero a partir de ese pic que tuvo, hemos visto un descenso en los casos y hoy día también se encuentra dentro de las regiones de nuestro país con una menor tasa de incidencia. Finalmente, en Magallanes, la situación después de una tasa de incidencia altísima se ha venido disminuyendo muy fuertemente, pero todavía está con niveles altos de contagio en la región y es por eso que la red integrada COVID-19 ha seguido trasladando pacientes desde la región de Magallanes a la región metropolitana. En cuanto a las estadísticas mencionadas acerca de la cantidad de pacientes con coronavirus o de personas que han fallecido a propósito de esta enfermedad, lo hemos dicho también en ocasiones anteriores de que poder comparar países hoy en cuanto a cómo lo han hecho con estos 2 indicadores, a nosotros no nos parece que sea algo acertado. ¿Por qué? Porque las diferencias de testeo entre países es muy diferente, porque la situación climática entre los países es muy diferente debido a que hay algunos que están en el hemisferio norte y otros en el hemisferio sur. Y principalmente porque todavía se desconoce muchísimo acerca del comportamiento de este virus. Por eso creemos que no es oportuno realizar comparaciones hoy acerca de las estrategias que han seguido los distintos países. Eso es, ministro. Muchas gracias, subsecretario. La siguiente pregunta, por favor. Buenos días. Sobre la apertura de fronteras, ¿se ha estudiado la posibilidad de extender este permiso a personas extranjeras? Y también en otro tema con respecto al fútbol, ¿se está pensando, se ha estudiado la posibilidad también de dejar que los hinchas puedan ingresar a los estadios? Muchas gracias. La doctora Paula Daza, subsecretaria de Salud Pública, contestará esta pregunta. Bueno, en relación a las fronteras, ustedes saben que las fronteras en Chile están cerradas. Ya tenemos una serie de excepciones. Hoy día pueden ingresar a Chile los chilenos, también los extranjeros residentes en Chile y también personas extranjeras familiares de chilenos o de residentes en Chile. Y también otras excepciones en relación a distintas situaciones de emergencia, actividades laborales. Sin embargo, también quiero recordar que hoy día las personas que ingresan a nuestro país pueden exceptuarse de la cuarentena de 14 días si traen una PCR 72 horas antes o se realizan una PCR llegando a nuestro país. Por otro lado, quiero recordar que no hay cierre de fronteras para las personas chilenas que viajen a otros países. Los chilenos pueden viajar a otros países, pero sí queremos recomendar que las personas antes de viajar a otros países evalúen el riesgo sanitario de los países donde van a viajar. Hoy día sabemos que la situación a nivel internacional es compleja, tenemos países donde tienen una baja tasa de positividad, tenemos países donde el riesgo de contagio es más alto, por lo tanto nos parece tremendamente importante que las personas que viven en Chile antes de viajar al exterior evalúen ese riesgo de contagio, porque la posibilidad, si es alta de contagiarse, puede ser muy alta de volver con el virus a nuestro país. En este momento nosotros evaluamos
evaluamos todas las políticas públicas desde el punto de vista sanitario, todos los días, toda la semana. Por lo tanto, también evaluamos la política de fronteras. En relación al fútbol, hoy día la situación con respecto al público, tenemos un protocolo que ha elaborado Deportes. Deportes es quien realiza los protocolos en relación a las distintas actividades deportivas y la autoridad sanitaria lo que hace es validar el riesgo sanitario de esos protocolos que realiza el deporte. Muchas gracias, subsecretaria Daza. La siguiente pregunta, por favor. Hola, buenos días, ¿cómo están? Buenos Ministro, días. ¿cuál es el impacto estimado de la pandemia en el número de cirugías y de detención de especialistas este año en el sistema de salud? ¿Qué plan de acción se está ejecutando al respecto? Y si este efecto en las atenciones menos es más evidente en hospitales o en la atención primaria. Y por otro lado, otro tema, comenzó esta semana el ensayo clínico de la vacuna del laboratorio Janssen en Talca. ¿Cómo avanza el proceso de estudio de las otras vacunas en el país? Muchas gracias, muy importante su pregunta. La primera parte la contestará el subsecretario de Redes Asistenciales, Arturo Zúñiga. Bueno, todos vimos cómo los hospitales a propósito de esta pandemia se reconvirtieron para atender a pacientes de coronavirus, incluso transformando los mismos pabellones que los utilizamos para realizar cirugías en unidades de cuidados intensivos debido a la necesidad grandísima de camas que tuvimos sobre todo en los meses de junio, julio y agosto. Pero en la medida que han disminuido los contagios, hemos podido volver a realizar cirugías electivas, ¿ya? ¿Por qué? Porque se desocupan en primer lugar los pabellones y esos pabellones se empiezan a utilizar en pacientes de cirugía electivas que habían sido postergados a propósito de esta pandemia. Y hay incluso hospitales que ya están realizando un número mayor de cirugías que las que hacían en esta misma fecha del año pasado. Y aquí quiero destacar al Hospital El Pino, al Hospital Barros Luco, al Hospital Sotero del Río, al Hospital Padre Hurtado, al Hospital de Temuco, de Talca, de Maipú y el San Juan de aquí de Santiago. Y también al Hospital de Limache, que es un hospital chico, pero que a propósito del hospital modular que fue instalado en la ciudad de Limache, ha podido darle un uso de cirugías electivas muchísimo mayor, y eso obviamente también ayuda a recuperar el tiempo perdido. Y en los consultorios también ocurrió algo similar. La cantidad de consultas, por ejemplo, de controles cardiovasculares cayó un 83%. La cantidad de consultas de control de niños sanos cayó un 63%. La cantidad de ingresos a los programas de salud mental cayó un 52%. Y eso obviamente no es que ya no existan estas enfermedades, es porque no hemos podido atender a personas que hoy día están enfermas. Y es por eso que también destaco lo que ha hecho, por ejemplo, Maipú, lo que ha hecho Cerrillos, lo que ha hecho Estación Central, lo que han hecho todas las comunas de la región de Aysén, en donde han vuelto a tener un alto nivel de actividad en la atención primaria. Ayer mismo estuvimos con la subsecretaria Paula Daza en un consultorio en Maipú, a propósito de la entrega de un mamógrafo móvil, porque también hay exámenes que no se están realizando, como la mamografía, y es muy importante que eso se haga de acuerdo a los protocolos, es decir, todas las mujeres mayores de 50 años, cada 3 años, tienen que tener una mamografía para poder detectar un cáncer de mama de forma temprana y de esa forma mejorar el pronóstico. El mamógrafo móvil va a poder realizar 5.000 mamografías al año y estas van a ser informadas a través de Hospital Digital en un plazo máximo de 72 horas. Y es totalmente entendible que la ciudadanía tenga temor de asistir a los consultorios, a los hospitales, por temor a contagiarse de coronavirus. Tal como lo mencionaban los especialistas acerca del accidente cerebrovascular, también existe temor de acudir a la urgencia por temor a contagiarnos cuando hay síntomas como de accidente cerebrovascular o de infarto. Y es por eso que hacemos un llamado a la ciudadanía a que asista. Los hospitales o consultorios han tomado las medidas de bioseguridad para reducir al máximo la probabilidad de contagio. Y tal como lo decía una paciente el día de ayer en el mamógrafo móvil de Maipú, que el temor a enfermarse de un cáncer o de cualquier otra enfermedad también es importante. Por eso hacemos el llamado a la ciudadanía a que vuelva
a los hospitales a que vuelva a los consultorios para poder realizarse sus controles y todas las atenciones que requieren para mantener su salud de forma saludable. Muchas gracias, subsecretario Zúñiga. Con respecto a los ensayos de vacunas en fase 3, en Chile está planificado participar, o que el público, los habitantes de Chile participen en 3 ensayos. El primero de ellos ya partió y está siendo monitorizado por la Universidad de Chile. Se está reclutando personas en Colina, en San Bernardo, en el Hospital Ezequiel González Cortés y también en la región de Maule, donde se ha colocado la vacuna, que puede ser vacuna o placebo, no sabemos todavía, al primer chileno. Nosotros estamos muy contentos, obviamente, de que se inicien estos estudios en Chile y que además esto nos permita colaborar, porque esto es un estudio colaborativo, para demostrar la eficacia, primero, y la seguridad de esta vacuna en contra del coronavirus. Hoy día leía las declaraciones del primer chileno vacunado y él con mucho humor decía, en realidad todo el mundo me llama, me consulta, pero yo no sé si me tocó la vacuna o el placebo. Y obviamente que este sistema funciona así, doble ciego, con mucha seguridad, con controles éticos, con controles con respecto a la salud de las personas que participan, y es muy importante obviamente que Chile contribuya a nivel mundial en el estudio de estas nuevas vacunas. Siguiente pregunta. Muy buenos días, ministro. Consultarle sobre la polémica que se ha generado ante un eventual retorno a clases. Desde el Ministerio de Educación ya se trabajó en un protocolo. Mi consulta es, desde Salud se han hecho recomendaciones en este instructivo, ¿es factible la vuelta a clases? Y desde el punto de vista sanitario se ha sugerido a Educación tener en consideración que la realidad de los distintos colegios, por ejemplo, los espacios, la cantidad de estudiantes que hay en las salas, no es lo mismo que un colegio en el sector oriente, la realidad de un colegio quizás ya de La Pintana, por ejemplo. Y también consultarle sobre una situación que se vivió en Vicuña por la muerte de toda una familia a causa de coronavirus, consultarle qué es lo que falló en el sistema para poder atender a este matrimonio con sus hijas, quienes fallecieron producto del coronavirus. Muchas gracias. Doctora Paula Daza dará respuesta a la primera pregunta o ambas preguntas. Con respecto a la situación de los colegios, quiero decir que primero que nada, que el protocolo que tiene el Ministerio de Educación es un protocolo que ha sido trabajado en conjunto con el Ministerio de Salud y que cumple con todas las medidas sanitarias para que los niños puedan volver a clase. Estamos hablando de las medidas sanitarias que son básicas para prevenir los contagios. Estamos hablando del distanciamiento físico, del uso de mascarilla, el aforo en las salas, el distanciamiento entre los alumnos y también flujos de entrada, flujos de salida. Lo otro que es importante decir que los profesores y los tutores han sido educados, se han hecho capacitaciones y además decir que la vuelta de los colegios en las distintas comunas, en las distintas regiones, las han dado bajo la autorización de la autoridad sanitaria que es la Seremi de Salud. Y esto ha sido basado en valores y parámetros epidemiológicos. Estamos hablando que se han abierto en comunas donde hemos visto que el número de casos ha ido disminuyendo en forma sostenida, donde la tasa de positividad también es baja y es la misma autoridad sanitaria quien fiscaliza que se cumplan estos protocolos sanitarios. Por lo tanto, es importante recalcar que en aquellas comunas donde los colegios han sido abiertos, ha sido basado debido a la autorización sanitaria de la Seremi de Salud. Es fundamental aprender a vivir en este modo COVID y es por eso que quiero adelantar que nosotros hemos establecido las cuadrillas sanitarias, que son jóvenes de salud, de educación y del mundo también social, que están educando a las familias, están educando a la comunidad en aprender a vivir en esta forma distinta que es esencial para poder empezar a retomar todas las actividades,
pero en este modo COVID que nos va a acompañar durante mucho tiempo. Por lo tanto, hacer ese recordatorio de la importancia de que todas las personas, los niños, los estudiantes, los padres, vivan en este modo COVID, no solamente en la calle, no solamente en los colegios, sino que cuando vuelven a sus casas. Es ahí donde tenemos que mantener, sobre todo en las medidas sanitarias, donde a veces se nos olvida. Por lo tanto, sí están los protocolos y sí la autoridad sanitaria es que han dado la validación de los colegios. Muchas gracias, doctora Daza. Hemos revisado el caso lamentable de esta familia de Vicuña. La verdad es que no todos los familiares fallecieron al mismo tiempo. Desgraciadamente fueron contagiándose en forma continua los diferentes familiares. Tenemos la información de que probablemente las hijas tenían enfermedades de base, que como ustedes saben, en muchas causales de muerte inciden profundamente cuando además a esa enfermedad de base se agrega el coronavirus. Nosotros lamentamos profundamente el fallecimiento de esta familia. Se hicieron todos los esfuerzos posibles, se hizo, el contacto con las autoridades de salud correspondientes, se dieron los tratamientos adecuados, pero desgraciadamente, como ustedes saben, hay un porcentaje de la población que, a pesar de los esfuerzos de los médicos y del personal de salud, fallecen. Muchas gracias. Hola, ministro, muy buenos días. Preguntarle, ayer conocimos la decisión de la Corte Suprema, quien declaró improcedente la solicitud de su ministerio que buscaba dejar sin efecto la forma en que el séptimo Juzgado de Garantía de Santiago diera cumplimiento a la entrega de los correos electrónicos. ¿Qué le parece esta decisión a la que se han estado negando y cuándo le darán cumplimiento, si van a recurrir a otra instancia? Muchas gracias por la pregunta. Nosotros no nos hemos negado a entregar la información. Como usted muy bien dice, requerimos, mediante un oficio, que se aclarara con mayor exactitud la forma en la que nosotros deberíamos proceder para la entrega de dichos correos electrónicos. Tenemos claro que el juez de garantía y el fiscal saben muy bien que esos correos electrónicos en este momento no están en el MinSal, están en Entel. Por lo tanto, hemos hecho un procedimiento por el cual, obviamente, la orden va a llegar al MinSal. Desde esa vía, la orden se va a transmitir a Entel. Una vez que esté en Entel, la Corte Suprema ha ordenado que se generen dos copias, una copia A, una copia B de los registros que estén en Entel. Y una vez que Entel entregue esa información, al Ministerio de Salud llegará la copia B. De esa copia B, nosotros tenemos que extraer todo lo que tenga que ver con seguridad nacional y se entregará el resto de la información tal como lo ordenó la Corte Suprema, sin lugar a dudas. Hay que recordar que son más de 49.000 correos electrónicos que hay que revisar, que hay que examinar con mucha acuciosidad para evitar, obviamente, que se transmita información que pueda afectar a la seguridad nacional, y obviamente que hemos formado un equipo no solamente de abogados, sino que también de especialistas en tecnología de la información para hacer entrega de estos correos, cumpliendo obviamente las indicaciones de la Corte Suprema. Muchas gracias. Con esto despedimos el informe del día. Les deseamos un excelente fin de semana y ojalá que los niños, sobre todo hoy día en la noche, se cuiden mucho para evitar que nos contagiemos con el coronavirus. Buenos días.